Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 34, versículos del 1 al 15. La palabra de Dios dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Los oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos míos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Amén.
Hermanos, abramos nuestras Biblias en el Salmos 119, del versículo 1 al versículo 8. La palabra de Dios dice: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Amén. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz. Aunque pase por valles de tiniebla, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Yo confío el destino de mi vida al Dios de mi salud. A los pobres enseñas el camino, tu escudo eres tú. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran libertador. Tú le haces vivir en confianza, seguro en tu poder. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Bienvenidos a la exposición y meditación de la palabra de nuestro Dios en este día. Les invito para que leamos juntos el pasaje bíblico correspondiente que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Les invito para que en cuanto lo encuentren, lo tengan, hermanos, por favor se pongan en pie y hagamos esta lectura de manera unida. Repito,
el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Leamos, por favor, hermanos, juntos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Una vez más, hermanos, oremos a Dios. Señor, pedimos la bendición y la dirección de tu Espíritu Santo para que, Señor, nos enseñe en esta mañana y aplique tu palabra, Señor, a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, con este pasaje en sus manos les invito para que ahora hagamos la lectura, pero solo los versículos 2, 9 y 11. Entonces, por favor, también leamos juntos versículos 2, 9 y 11. Versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estos 3 versículos ponen de relieve el tema central, el tema que resalta en esta introducción al libro de los Hechos. Y me refiero a la doctrina de la ascensión de Jesús al cielo. Los evangelios concluyen con los relatos de la resurrección de Jesús y con su ascensión, pero Hechos inicia con estos relatos. Esto parece indicar que todo lo que sucederá después en el libro de los Hechos tiene que ver directamente con este acontecimiento que Lucas nos relata detalle a detalle. Por tanto, podemos afirmar que la ascensión de Jesús al cielo es la conclusión formal del ministerio terrenal de Jesús, pero a la vez se convierte en punto de partida, es decir, en el inicio de una nueva historia y en una experiencia también nueva para sus discípulos. Por tanto, les invito a que meditemos en esta mañana sobre la doctrina de la ascensión como un acontecimiento primordial en la vida de Jesús y como una doctrina fundamental que tiene repercusiones muy importantes y prácticas en nuestra vida como cristianos.
En primer lugar, consideremos la ascensión de Jesús en su naturaleza e importancia. Y lo primero que debemos tener presente es que la ascensión, es decir, ser elevado o ser recibido arriba, como nos dice el versículo 2, es un estado de exaltación. Y aquí tenemos que recordar que son 4 los estados de exaltación que experimentó el Hijo de Dios: la resurrección, la ascensión, estar sentado a la diestra del Padre y su retorno físico. La ascensión, entonces, puede describirse como el ascenso visible de la tierra al cielo, de la persona del mediador, según su naturaleza humana. La ascensión fue unir de aquí para allá. Pero además, la ascensión de Jesús no fue meramente la transición de un lugar a otro, sino que también incluyó un cambio en la naturaleza humana de Cristo. Es así que esa naturaleza pasó a la plenitud de la gloria celestial y se adaptó de forma perfecta a la vida del cielo. En la ascensión, la naturaleza de Cristo pasó al pleno goce de las perfecciones divinas. Por consiguiente, la ascensión no es solo un cambio de lugar, sino un cambio esencial en las condiciones de existencia. Tal vez haya quien se pregunte o quien objete: ¿por qué tenemos que meditar sobre este tema? Y quiero entonces mencionar 3 razones por las que el cristiano, cada creyente, debe tener presente esta doctrina de la ascensión de Jesús. Y la primera razón es porque, aunque no hay citas bíblicas tan abundantes como sucede con la resurrección, las que hay son suficientes. Marcos concluye con ella su evangelio. Lucas la relata 2 veces, una en su evangelio y otra aquí en el libro de los Hechos. El evangelista Juan la menciona en varias ocasiones. Pablo se refiere a ella repetidamente y la epístola a los hebreos resalta su importancia. La segunda razón es porque es uno de los artículos principales de la fe cristiana. Tanto el credo apostólico como el credo niceno la mencionan enseguida de la confesión sobre la resurrección, cuando dicen: subió al cielo. Y en tercer lugar, tercera razón, es porque, como hemos dicho, de acuerdo con el libro de los Hechos, la ascensión de Jesús es el punto de partida en la historia de la iglesia que está a punto de desarrollarse. En segundo lugar, consideremos la ascensión de Jesús como el resultado de la aprobación divina. Por favor, leamos el versículo 9. Dice así, hermanos: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Es interesante notar que el texto bíblico diga en este versículo que Jesús fue alzado, es decir, que fue levantado, de igual manera como fue levantado de los muertos por el poder del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo establece claramente que fue Dios el Padre quien exaltó a Jesús a la gloria, cuando en Filipenses capítulo 2, versículo 9, el apóstol declara: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Esto significa que el Padre,
consideró la obra mediadora de Cristo como suficiente y legítima, y por tanto lo admitió en la gloria celestial. Por obra suficiente debemos entender que Jesús hizo todo cuanto debía hacer en la salvación de los hombres. No le faltó absolutamente nada. En esta línea deben entenderse sus palabras en la cruz cuando dijo: consumado es. Todo está hecho. Pero también su obra fue una obra legítima. Y por esto debe entenderse que Jesús recorrió completamente el camino establecido por Dios para la salvación. Durante su ministerio, varias fueron las ocasiones en que Satanás e incluso sus discípulos le incitaron una y otra vez para que tomara otra forma, para que buscara otro camino más fácil y más cómodo de cumplir la voluntad de Dios. Años más tarde, el apóstol Pablo exhortará a Timoteo a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, a recorrer el camino legítimo de la fe, y le dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Así, para Jesús, aunque tal vez había otras formas de cumplir con su objetivo, solo había una forma legítima de hacerlo, y él decidió recorrer ese camino, y como resultado fue exaltado y ascendido. Ahora, consideremos también la ascensión de Jesús como el resultado de recorrer el camino legítimo. Hemos dicho que la ascensión de Jesús consistió en gozar plenamente de la gloria celestial y de disfrutar plenamente de las perfecciones divinas. La ascensión implica disfrutar de un cuerpo glorioso, más allá de las limitaciones y las necesidades físicas. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos una condición exaltada? Algunos anhelamos ser libres de las penas y del sufrimiento que nos causan las enfermedades. Y si pudiéramos, tronaríamos los dedos para que al instante cesaran las enfermedades de nuestro cuerpo o las enfermedades del cuerpo de nuestros seres amados. Algunos otros anhelamos lugares y posiciones de honor y de gloria en esta vida. En Mateo 20, versículos 20 al 24, el Evangelio nos narra la famosa petición de los hermanos Jacobo y Juan. En una actitud ambiciosa, ellos piden a Jesús que en su gloria uno se siente a su derecha y el otro a su izquierda. ¿De dónde sacaron los discípulos el valor para tal atrevimiento? Muy probablemente fue de las mismas palabras de Jesús. En el capítulo 19, versículo 28, Jesús les había dado una promesa, que cuando el Hijo del Hombre se sentara en el trono de su gloria, también ellos se sentarían en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Inmediatamente en el versículo 30, Jesús siguió hablando de esta promesa, pero ahora les recordó que muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Pero lo que captó la atención de ellos fue la promesa tocante a los tronos. Por otra parte, Jacobo y Juan pertenecían al círculo íntimo de 3 en el grupo de los 12. También su madre Salomé era una participante activa y al parecer de buenas aportaciones económicas. Entonces, ellos pensaban que merecían este honor. Así que, ¿por qué no pedirlo? En Marcos 10:38, que es el pasaje paralelo a este episodio,
Jesús les pregunta: ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Esta pregunta sutil de Jesús les recordó a estos dos discípulos que sufrir es el preludio de la gloria, que sufrimiento y gloria son inseparables, y más aún que el sufrimiento es el precio de la gloria. Pero sin comprender la pregunta de Jesús, y ellos aferrados a su necia ambición y a esa confianza en sí mismos, le respondieron: podemos. Estaban reclamando honor y posición. Así que todavía estaban ansiosos de oír que Jesús les prometiera aquellos tronos de privilegio. Pero Jesús no les hizo esa promesa. En cambio, Jesús les aseguró que habrían de beber su copa y de ser bautizados con el mismo bautismo que estaba a punto de experimentar. Por supuesto, no hay nada malo en desear sentarse al lado de Jesús en su gloria. ¿Quién de nosotros no desea eso? Era exactamente lo que los otros discípulos anhelaban. Por eso cuando se enteraron de esta petición se enojaron. Pero el error está en desear obtener tal posición en lugar de ser digno de ella. ¿Cómo llegó Jesús a esta posición exaltada? Lo hizo mediante el camino legítimo del sufrimiento. Por tanto, a la ascensión se llega transitando legítimamente por este camino del sufrimiento. Por último, consideremos la ascensión de Jesús como el inicio de una nueva experiencia en el camino de la fe. Si ponemos atención en los versículos 2 y 3, pueden mirarlos ahí con sus vistas, leerlos incluso en su mente. Las apariciones de Jesús durante los 40 días tuvieron como objetivo demostrar que la resurrección de Jesús es histórica e impartir más instrucciones a sus discípulos. Pero como bien sabemos, más que ver en el número 40 una cantidad numérica literal, debemos observar su simbolismo. Las páginas de la Biblia están llenas de numerosos ejemplos sobre eso. 40 días en que Moisés permaneció en la montaña, 40 días de Elías caminando hacia el monte de Dios, y están los 40 días de la tentación de Jesús en el desierto, entre muchos otros. Por tanto, estamos ante un número que simboliza un tiempo de prueba e incertidumbre, pero a la vez un tiempo de fe y de discernimiento. Esta ha sido la experiencia que los discípulos han tenido por el acontecimiento de la resurrección durante estos 40 días. Ahora, sin embargo, es el momento de superar este tiempo para abrirse paso a una nueva experiencia. Si vemos en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Según este versículo, la ascensión ha sido necesaria para que los discípulos de Jesús pudieran recibir el Espíritu Santo. Ahora, con los detalles que se nos dan en el versículo 9, Lucas explica con la ascensión que la presencia de Jesús sigue siendo real, pero distinta. La nube que lo oculta mientras Jesús subía al cielo no indica una ausencia, sino indica una forma
distinta de su presencia. Esta nube es como aquella que acompañó a los israelitas en su travesía hacia la tierra prometida. Pero la presencia de Dios ahí está. De ahora en adelante, Jesús estará con sus discípulos a través de su Espíritu hasta aquel día en que vuelva de la misma manera como ahora está ascendiendo al cielo. Y con esta promesa del regreso de Cristo, los discípulos quedaron consolados. En su Evangelio, Lucas, en el capítulo 24, versículo 52, que son los últimos versículos de este Evangelio, se nos dice: volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Es el momento de compartir algunas enseñanzas para nuestra vida con respecto a la ascensión de Jesús. Primero, Jesús disfrutó de un estado exaltado y de un estado de gloria, porque se entregó legítima y completamente a la voluntad de Dios. Por tanto, la ascensión de Jesús nos enseña que entregar nuestra vida completa a Dios, vivir bajo su voluntad, no nos exime de experimentar momentos de profundo dolor y sufrimiento. Enseñar y aceptar lo contrario, aunque sea un mensaje atractivo y conveniente, es ir en contra del testimonio de la palabra e ir en contra de la misma experiencia del Hijo de Dios. Sin embargo, quien se entrega de esta manera total a Dios puede estar absolutamente seguro que su Padre no dejará por siempre su alma en el sepulcro y no permitirá que su santo termine en la muerte. Segundo, Jesús gozó de un estado de exaltación porque recorrió legítimamente el camino establecido por su Padre. Ese camino de sacrificio con todas sus implicaciones. Por consiguiente, la ascensión de Jesús nos recuerda que para disfrutar legítimamente de un estado de verdadera satisfacción, de verdadero gozo y de verdadera dicha, es necesario atravesar primero por un tiempo de legítimo sacrificio y esfuerzo. Jesús, el mismo Hijo de Dios, se sometió a este proceso natural de la vida. ¿Por qué nosotros pretenderemos saltarnos este proceso? ¿Por qué nos empeñamos en adelantarnos a vivir experiencias y a disfrutar de placeres que aún no nos corresponden? ¿Por qué hemos de adelantarnos a vivir experiencias sin aceptar las responsabilidades que ellas implican? Hermanos jóvenes, no se adelanten a vivir experiencias que aún no les corresponden. Por el contrario, caminen legítimamente por el camino hacia ellas. Hermanos adultos, luchen legítimamente por aquello que desean. Si hay que arreglar algo en nuestra vida, si hay que recomponer el camino, hay que hacerlo por la vía que corresponde y no tomemos atajos que nos desvían más de nuestro destino final. Tercero, la ascensión de Jesús puso fin a esos 40 días de apariciones del Cristo resucitado para abrir paso a una nueva relación con Jesucristo y a una nueva experiencia en el seguimiento a Jesús. Hoy también nosotros
Nos encontramos en este tiempo de prueba y de incertidumbre, pero también en este tiempo de fe y de discernimiento. Confiamos plenamente en Dios que esto pasará y que superaremos esta prueba y que cuando termine todo estaremos siempre en el templo adorando y bendiciendo a Dios, preparando todas las cosas para la obra evangélica y misionera que está a punto de comenzar con la llegada del Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Antes de concluir este tiempo, quiero mencionar que en una época, en un tiempo donde la atención estaba centrada en los adultos y donde los niños eran considerados, o dedicarles tiempo era considerado como una pérdida total. En un contexto de esta naturaleza, Jesús dedicó tiempo a los niños para abrazarlos y bendecirlos. Y nosotros vamos a dedicar este tiempo para dar gracias a Dios por nuestros niños. Si están ahí cerca de usted, les invito para que por favor los acerquen, para que los tomen en sus brazos y oremos por ellos. Si por alguna razón no están con usted ahí cerca, llévelos usted en su mente y también pongámoslos en las manos de nuestro Dios. Y también tengamos en mente a aquellos niños de quienes sabemos o hemos escuchado por uno u otro medio que necesitan del amor de Dios, que necesitan del cuidado de Dios. También, hermanos, llevémoslos en nuestras mentes. Entonces, por favor, oremos y demos gracias a Dios por ellos. Señor, te damos gracias porque eres el Dios de la vida. Y te damos gracias, Señor, por la vida de nuestros niños. Por el testimonio de tu palabra sabemos, Señor, que ellos ocupan un lugar predilecto en tu corazón. Y por eso, Señor, confiamos en que en ningún otro lado pueden estar mejor que bajo tu cuidado, con tu bendición, Señor. Por eso hoy te pedimos por nuestros niños, a quienes tenemos cerca, que tú los bendigas. Pero también te pedimos por aquellos niños de quienes hemos escuchado que sufren, que necesitan de amor, que necesitan de afecto. Te rogamos, Padre, que también en tu gracia y en tu misericordia les hagas sentir tu amor. Ayúdanos, Padre, para que siempre dediquemos tiempo, recursos y todo lo que sea necesario para educarles en tu camino y abrirles, Señor, así el camino hacia la vida. Gracias te damos por ellos. En tus manos benditas les ponemos. En el nombre de Jesús nuestro Salvador, te damos gracias. Amén. Padre, dueño y Señor de todo, luz
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.